Había perdido toda esperanza de volver a ver correr el agua por esta parte del barranco de Azuaje. Ahí abajo tenemos agüita. A ver por un tubo. Todavía recuerdo la primera vez cuando chiquillo que me escapé de la finca y me aventuré unos metros por este sendero de la Trinidad. Espectacular la Trinidad. El tener una puerta de acceso al entonces para mí enigmático barranco, ese que veía y deseaba desde la ventana de la habitación chica o desde la finca al convento, fue todo un acontecimiento. Increíble. Fíjate que está esto. El lugar toma el nombre de la ermita edificada por Pedro de Lugo en 1486 en su ingenio azucarero, ubicado en la margen derecha y activo entre 1488 y 1514. Brutal. Reedificada en 1688, la ermita continuaba en pie en 1730, cuando se decreta su cierre para dar misa debido a su estado. Aunque se sabe que todavía existía en 1869, la tradición oral indica que se la llevó al barranco tras un temporal en fecha posterior. Y por fin llegamos al cauce y nos encontramos con el agüita. Intentamos continuar barranco abajo, pero tal y como preveíamos era imposible sin mojarse y o embarrarse hasta las cejas. Según el plan, retrocedimos a la Trinidad para tomar el camino que a media altura nos lleva barranco arriba hasta la zona del Caidero. Y con ese nombre ya se pueden imaginar lo que encontramos allí. Efectivamente, en el Caidero encontramos una cascada de importante altura a la que estábamos impacientes por acercarnos. El camino que nos trae desde la Trinidad nos deja en el cauce junto al agua, que corre apresuradamente hacia el precipicio. Escuchaba con fascinación a mi padre y a mis tíos hablar sobre la cascada del Caidero, pero a pesar de las decenas de veces que he estado aquí, nunca había podido ver. Salivando estaba. Asistiendo a un momento histórico personal, incrédulo estaba de que por fin tuviera ante mis ojos esa maravilla natural que tanto había ansiado contemplar. Jamás había visto esto. No solo la estaba viendo, la estaba disfrutando y almacenándola en las memorias, la biológica y la digital, para recuperarlas a voluntad en años venideros. La sequía, la última vía de entrada al lugar, hace años que sucumbió a la vegetación. Ya el sumo no hubiera sido poder contemplar la cascada desde abajo, pero desde luego no podemos quejarnos. Por curiosidad remontamos el barranco para ver hasta dónde podíamos llegar. No llegamos muy lejos. Nuestro próximo destino es San Andrés para ver la desembocadura de Azuaje, pero antes Terés nos permitió asistir a otro momento histórico. Estamos en la presa de Lomito, presa de Don Paco Guerra, presa de los Dolores o presa de Casablanca. Yo siempre la he conocido como presa de Lomito, pues aguas arriba existe otra presa de Casablanca, un pequeño embalse que este mes de marzo cumplió 109 años. Algo más joven, pero también cumpliendo años este mes de marzo, concretamente 79, tenemos esta presa de Lomito en un momento histórico en el que está completamente llena. Con proyecto de Pedro León y Castillo por encargo de Francisco Guerra Navarro, fue finalizada en 1947, aunque según la FEDAC se construyó en 1928 y se amplió entre 1945 y 1946. Esta presa de mampostería de planta curva tiene una altura de 32 metros sobre el cauce, una longitud de 76 metros, un ancho de poco más de 5 y una capacidad de unos 169.000 metros cúbicos. Decir que está llena es quedarnos cortos. En realidad está rebosando por su aliviadero de 2 canales situado en la margen izquierda que pasan bajo el camino de Coronación. Como podemos imaginar, su rebose ladera abajo es todo un espectáculo. Ay Dios, qué maravilla. Ahora sí, nos acercamos a San Andrés para ver la desembocadura de Azuaje. Al igual que en las 2 ocasiones anteriores, intentamos remontar un poco el barranco.
El agua arrastraba al mar numerosos plásticos azules, que imagino que son los que se emplean para cubrir las piñas de plátanos y que habrían volado con el viento. Estaba cantado que cualquier intento de seguir causa arriba sin mojarse iba a ser imposible. En realidad no pudimos evitar mojarnos. Intentamos seguir barranco abajo con idénticos resultados. Se quedan tuneras atrapadas en las porterías laterales. Fue de banda a banda esto. Las porterías son el único signo visible de que aquí hubo un campo de fútbol donde jugaban equipos locales hasta finales de los años 80 del siglo pasado. Un día después de que la borrasca se cebara con la costa de Arucas, el caudal de agua había descendido notablemente, pero todavía y por lo inusual de la estampa nos regalaba algunas alegrías a la vista. Pero nuestro viaje aún nos deparaba una sorpresa mayúscula. El barranco donde está la presa de Lomito y aguas abajo la presa de Quintanilla se denomina Barranco del Tarajal y nos ofrece esta espectacular cascada cerca de su desembocadura. Este barranco suele llevar una pequeña cantidad de agua expulsada por la depuradora de Casablanca, que rebosando la presa de Quintanilla llega hasta el mar. Pero definitivamente la borrasca aumentó el caudal hasta niveles espectaculares. Y qué decir tiene que era la primera vez en mi vida que veía esta maravilla. Otro regalo de 3. Había perdido la esperanza de volver a ver correr el agua por el barranco de Azuaje o de ver rebosar la presa de Lomito. De lo del salto de agua del Caidero ya ni les cuento. Esta cascada del barranco del Tarajal fue todo un descubrimiento. Llegué a casa flotando en una nube en uno de los mejores días de senderismo de mi vida. De ahora en adelante intentaré seguir el dicho que dice que la esperanza es lo último que se pierde.